Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a este séptimo día a la reunión de entrega del Shabbat. Somos Isabel Y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Le damos gracias a nuestro Abba Kadosh por regalarnos este hermoso tiempo para estudiar y compartir su maravillosa Torah. Amén. Amados hermanos, la porción de esta semana lleva por título Shoftim, que quiere decir jueces, es la número 48. Y la base bíblica está en el libro de Deuteronomio, de Devarim, capítulo 16, hasta el capítulo 21, verso 9. La porción profética se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 51 y el capítulo 53. Del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, esta porción considera Apocalipsis, Mateo, Primera de Crónicas y una serie de otros versículos que iremos transitando durante esta reunión. Amén. Amén. Amados hermanos, la pasada semana, en la porción llamada Re'e, Elohim puso una bendición y una maldición ante los israelitas. La bendición fue el resultado de obedecer los mandamientos de Elohim. Y la maldición fue el resultado, lógicamente, por abandonarlos, ¿verdad? Por no cumplirlos. Amén, así es. En la porción de la Torah de esta semana, Moshe instruye a la nación de Israel en el nombramiento de jueces. En hebreo se dice Shoftim. Y también a los oficiales de la ley, que en hebreo se dice Shotrim. ¿Para qué? Para administrar justicia. Estos jueces y estos oficiales no solo enseñarían, hermanos, sino que también interpretarían las leyes de la Torah. Así Amén. es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un juez y un oficial? Un juez se refiere a alguien calificado para emitir juicios de acuerdo con las leyes de la Torah. El oficial es el que hace cumplir esos juicios legales, incluso por la fuerza si es necesario. Amén. La parashá para esta semana entonces nos presenta el mandamiento de establecer oficiales legales, jueces, que establezcan cortes de justicia en cada ciudad con la mira de imponer el cumplimiento de la ley por el bien del orden y la paz social. Amén. Debido a ello, los candidatos a tales posiciones, amados hermanos, deberían ser personas de profundo conocimiento de la Torah, Así es, de la ley. íntegros moralmente y que alejados de toda forma de favoritismo, ni en favor del rico porque sea rico, ni en favor del pobre porque éste sea pobre. Amén. Se afirma que la función principal del juez iba a ser la búsqueda de la justicia y todo aquello que pudiera mancillarla o dañarla deberá ser erradicado de esa silla de los acusados. Por tanto, los jueces tienen el deber de investigar bien antes de emitir un juicio, sobre todo en casos donde la vida humana pudiera estar en juego. Amén, así mismo. No sé si hay una similitud con los países de Latinoamérica, particularmente el nuestro. Con la mira de proteger la justicia de un eventual atentado contra la dignidad y el valor de la vida humana, se establece el mandamiento de los testigos, es decir, un mínimo de 2 y que sean creíbles. Son requeridos para cualquier caso, pero sobre todas las cosas cuando haya la posibilidad de aplicación de la pena capital. Entonces, con el objetivo de asegurarse que los testigos son realmente confiables, se exige de ellos que, en caso de los jueces encontrar a un acusado culpable y condenarlo a muerte, sus acusadores tienen que ser los primeros en lanzar la piedra contra él, por decir de alguna manera. De esta forma, aún en el momento final, mis hermanos, hay la posibilidad de salvar la vida humana, porque emocionalmente hablando, un falso testigo, bajo la responsabilidad de lanzar la primera piedra contra alguien que sabe que es inocente,
¿qué pasaría? Podría retractarse, ¿verdad? Eso ocurre normalmente por temas políticos. La gente acusa falsamente, ¿no?, a personas inocentes. Pero la Torá nos va a enseñar esta noche que es posible arrepentirse al final, porque no todos somos pecadores al final, ¿verdad? Entonces, debemos decir que esta sección de la Torá es crítica para el establecimiento de la autoridad de aquellos que tendrán la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes de la Torá en la comunidad de Israel. La parashá incluye también la prohibición contra ciertas formas de idolatría, incluyendo la imitación idolátrica, aunque fuese para servir al Eterno. Así es. Además, se establecen leyes para los reyes y se dan instrucciones precisas acerca de la conducta que deben tener los mismos, así como las instrucciones para el establecimiento de las llamadas ciudades de refugio. ¿Para qué? Para protección de la vida de un homicida, quizás que habría matado, pero no intencionalmente. La porción también nos presenta, la parashá de esta noche nos presenta también una serie de instrucciones que debe seguirse para los casos de guerra y el cuidado que deben tener las autoridades para no permitir en el frente de batalla a ningún cobarde cuyo espíritu, digamos, como que pusilánime, afecte el ánimo del ejército. Amén. Bueno, finalmente se dan algunas excepciones para el alistamiento militar, como el caso de un recién casado o uno que acaba de edificar una casa nueva o plantar una viña, en cuyos casos debemos primero disfrutar de dichos bienes antes de alistarse en el ejército. La parashá Shoftim concluye con las leyes que deben seguirse en caso de un presunto asesinato donde se desconoce el homicida. Amén. Amén. Entonces, como podrán ver, amados hermanos, tenemos una porción muy, muy interesante que va a edificar nuestras vidas. Pónganse cómodos entonces a partir de esta breve introducción para entrar de lleno a la lectura y estudio de esta porción llamada Shoftim, jueces. Acompáñenos, mis hermanos. Muy bien, vamos a comenzar leyendo entonces la porción número 48, Shoftim, y vamos a leer el versículo 18 inicialmente. Ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Adonai su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. Amén, hermanos. Yahweh ordena establecer dos tipos de personas especiales: magistrados o jueces y oficiales de la ley, ¿verdad? La palabra hebrea para juez o magistrado en realidad, en hebreo se dice shafat, y está en el Strong, diccionario Strong, en el hebreo 8199, que significa causa, contender, defender, gobernar, juez, juicio, juzgar y litigar. Mientras que la palabra usada para oficial es shoter. Shoter está en el Strong 7860, que significa gobernador, oficial, entre otras cosas. Esto quiere decir, hermanos, que al establecer dos tipos de funcionarios estaba mostrando la configuración de un poder legislativo y de un poder, digamos, ejecutivo, ¿verdad?, distribuidos en toda la tierra de Israel. De esta forma, cada grupo de personas tendría estos oficiales que harían juicio sobre ellos. La función principal de estos dos grupos era hacer valer la Torá en el pueblo. Y esto nos enseña al menos dos cosas. La primera es que solo tiene autoridad de juzgar a aquel al que se le ha dado esa misión. Y segundo, que los jueces establecidos por Yahweh deben ejercer su función con toda justicia. La palabra justicia en hebreo se dice tzedek, que está en el Strong 6664 y significa
literalmente derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo y rectitud. El Rab Shaul nos dice en Romanos 2:13, porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Amén. 16-19. 16-19. Entonces más arriba. Ya, ahí. No torcerán la justicia o mostrarán favoritismo y no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras de aún el recto. Wow. No torcerán la justicia o mostrarán favoritismo. Como dijimos en el versículo anterior, estos jueces debían hacer valer la justicia, ¿verdad? Lo cual implicaba ser imparcial, como lo enseña Yeshua en Yohanan 7:24, cuando dice: no juzguen según las apariencias, juzguen según juicio justo. Amén. Amén. Y el Salmo, vamos a Salmos un momento, hacia Tehillim 15, del 1 al 5. Adonai, ¿quién puede descansar en tu Mishkan? ¿Quién puede habitar en tu monte Kadosh? Aquel que camina sin culpa y practica la justicia, que de corazón habla la verdad, quien no ha calumniado con picardía a su prójimo y que no le hace mal ni causa desgracias contra su vecino, que miran con desprecio al vil y dan honor a los que temen a Adonai, el que es fiel a un juramento a su prójimo y no lo decepciona aunque salga perdiendo. Los que rehúsan la usura cuando prestan dinero y rehúsan soborno contra el inocente, aquellos que hacen estas cosas nunca serán removidos. Amén, hermanos. Entonces vemos ustedes la importancia de ser un juez justo, ¿verdad? Una de las razones por las que debemos orar por aquellos que nos dirigen es para que no caigan, hermanos, en el error de aplicar la justicia basados en intereses, en percepciones o deseos personales al momento de producir una dirección, un consejo o emitir un juicio. Terrible, ¿no? Así es. Continuamos entonces, 21 y 22. Moshe continuó diciendo al pueblo: cuando construyan un altar para adorar a nuestro Adonai, no coloquen junto a él ninguna imagen de la diosa Astarte, ni de otros dioses falsos. Eso es algo que Adonai, su Elohim, no soporta. Amén. Amén. Una de las costumbres, hermanos, de culto pagano correspondía a erigir cultos fálicos, ¿verdad? Como obeliscos o como columnas de piedra, o hacer cultos bajo un pino u otros árboles frondosos. Esta conducta, como sabemos, Yahweh la prohíbe a su pueblo. Es esto precisamente el error de la religión tradicional, mis amados hermanos. Hoy en día, ya que se han tomado todas estas costumbres paganas y las han usado como instrumento para evangelizar y de esta manera seguir practicándolas, ¿verdad? Es una abominación, sabemos nosotros, una afrenta a nuestro Altísimo, a nuestro Abacadosh. Por eso es muy importante sacar de nuestras vidas todo vestigio de paganismo y de costumbre paganas que nuestro Elohim detesta, mis amados hermanos. 17:1. No sacrificarán para Adonai su Elohim una vaca u oveja que tenga defecto o cualquier tara. Eso sería abominación para Adonai su Elohim. Amén. Wow. Sabemos, hermanos, que Yahweh merece lo mejor. Entonces siempre debemos buscar la excelencia en nuestro servicio para Él. Es decir, llevar a cabo un servicio y adoración mediocre podría ser considerado por Elohim como una ofensa y algo que no le gusta, de verdad. Entonces Yahweh merece realmente lo mejor de nosotros. Amén. Amén. Del 2 al 5.
Si se ha encontrado entre ustedes, dentro de cualquiera de sus puertas, en cualquier ciudad que Adonai su Elohim les haya dado, un hombre o mujer que hace lo que Adonai su Elohim ve como perverso, transgrediendo su pacto por ir a servir otros dioses y adorarlos, el sol, la luna o cualquier cosa en el firmamento, algo que yo he prohibido, y se lo dicen a ustedes o oyen acerca de ello, entonces investigarán el asunto diligentemente. Si es verdad, si es confirmado que tales cosas detestables están siendo hechas en Israel, entonces traerán al hombre o mujer que ha hecho esta cosa perversa a las puertas de su ciudad y apedrearán al hombre o mujer de muerte. Amén. La idolatría, hermanos, es la principal fuente y raíz de los demás pecados, puesto que es considerado, digamos, en su esencia, como un adulterio espiritual, ¿verdad? Este acto va en contra del primer y más importante misbot, mis amados hermanos, de toda la Torá, del principio de toda la Torá. Y está descrito en Deuteronomio 6:4, vamos un momento ahí, a Deuteronomio 6:4, que nos dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, Él es el único. No podemos caer en la tentación de la idolatría. Somos uno en Él, ¿verdad? Este pasaje de esta primera lectura que estamos haciendo nos da 4 pautas importantes, amados, para tener en cuenta. La primera pauta es que aplica para el lugar en el que nos encontremos, es decir, el lugar en el que Yahweh nos ha dado autoridad, ya sea nuestra casa, nuestra congregación. Es necesario entender que se habla tanto para el natural como para el extranjero que vive en Israel, ¿verdad? Segunda pauta es que cualquier forma de idolatría se basa en la adoración al sol, la luna y demás creaciones, ¿verdad? Como hemos leído. Esta es una práctica que Elohim realmente condena, mis hermanos. Es importante y necesario entender que todas las religiones paganas tienen su origen en Babel, ¿verdad? Este tipo de adoración se evidencia de muchas maneras, una de las cuales, la más conocida, ensalzada y errónea, es la de decir que Elohim cambió el día de adoración del Shabbat, establecido desde la creación, para el domingo, que en realidad es Sunday, es el día del sol, ¿verdad? Haciendo en contrarruta lo que, o estando yendo en contrarruta lo que Él, nuestro Abacadosh, había ordenado. Ya que el versículo dice algo que yo nunca mandé, ¿verdad? Yo nunca mandé. Amén. El comentario de la Torá, del Humash en este caso, dice: este término desmiente una noción comúnmente invocada por los idólatras, en el sentido de que los cuerpos celestes poseen poderes independientes, puesto que Elohim les ordenó que tengan dominio en ciertas áreas, como la fertilidad, las lluvias, la salud, etc. Como respuesta a tales creencias erróneas, Elohim dice que no les ha ordenado semejante encomienda en lo absoluto. Más bien, nos dice, Él creó ciertas fuerzas espirituales y naturales para que desempeñen funciones particulares, mas estas no tienen ni la libertad ni el poder para elegir un curso de acción determinado. Tercera pauta, que se debe verificar la veracidad del hecho. Esto, hermanos, es determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado. Y conocemos esto como un juicio justo, ¿verdad? La cuarta pauta es que se debe extirpar de raíz el mal entre el pueblo. Entonces, una vez probada la culpabilidad del acusado, se debe ejecutar juicio contra él. Porque, hermanos, tolerar el pecado significa hacerse partícipe de él. De esta manera se nos demandará por esto. Debemos ser fieles a Elohim y exterminar el pecado de cada área de nuestras vidas, hermano. Así como de las personas que puso a nuestro cargo. Tenemos que ser vigilantes permanentes, ¿no? Amén. Y con mucho amor y cuidado exhortarnos entre nosotros. Deuteronomio 17, 6 y 7.
La sentencia de muerte será llevada a cabo solamente si hay testimonio de 2 o 3 testigos. No será sentenciado a muerte con el testimonio de solamente un testigo. Estos testigos serán los primeros en apedrearlo a muerte. Después, todo el pueblo lo apedreará. Así pondrán fin a esta perversidad entre ustedes. Amén, hermanos. Entonces vemos que para que una acusación sea válida, debe estar respaldada por testigos, ya que es por mano de estos testigos que se recibirá el juicio directamente, ¿verdad? Para que un juicio entonces sea válido, es requerido que se haga basado en hechos comprobables y no en suposiciones. Amén. Amén. 8 al 10, por favor. Si un caso viene ante ustedes a las puertas de la ciudad, que es muy difícil para ustedes juzgar, referente a derramamiento de sangre, pleito civil, daño personal o cualquier otro asunto controversial, se levantarán, irán al lugar que Adonai su Elohim escoja y comparecerán delante de los Kohanim, que son levitas, y el juez en oficio en ese momento. Buscarán su opinión y ellos adjudicarán un veredicto para ustedes. Actuarán de acuerdo a lo que ellos les hayan dicho allí en el lugar que Adonai escoja. Tendrán cuidado de actuar conforme a las instrucciones de ellos. Amén. Amén. Estos versos, amados hermanos, nos enseñan un principio muy importante a la hora de ejecutar juicio sobre alguien o acerca de una situación, y es no hacerlo a la ligera. Si la situación les es complicada como juez, entonces apelarán a un grupo de jueces establecidos por Yahweh. En la escritura nos dice, en Proverbios 11:14, leeremos eso. Proverbios 11:14. Aquellos que no tienen guía caen como hojas, pero en mucho consejo hay seguridad. Amén. Qué clara es la palabra, ¿verdad? ¿Cómo nos guía permanentemente? Es realmente algo fabuloso, hermosísimo. Continuamos la lectura. Versículo número 12. Cualquiera lo suficientemente presuntuoso para no prestar atención al Cohen nombrado para servir a Adonai, su Elohim, o al juez, esa persona tiene que morir. Así ustedes exterminarán tal perversidad de Israel. Amén. Entonces, desobedecer a las autoridades impuestas por Yahweh es desobedecer a Yahweh mismo, ¿verdad? La rebeldía, mis hermanos, es un pecado, y como sabemos, el pecado, su paga es la muerte, ¿verdad? 13. Todo el pueblo oirá acerca de ello y tendrá temor de continuar actuando presuntuosamente. Bien, el juicio tiene dos objetivos principales. El primero es, obviamente, castigar al pecador. Y un segundo objetivo es que sirva de ejemplo a los demás. ¿Para qué? Para advertirlos en realidad de no cometer un pecado similar, porque acarrearía sobre su vida o sobre sus vidas las mismas consecuencias, ¿verdad? La escritura nos habla en Hebreos 13:17 nos dice lo siguiente: obedezcan a los ancianos y sométanse a ellos, porque ellos vigilan sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas, para que puedan hacerlo con alegría y no con quejas, porque esto no es beneficioso para ti. Amén. Amén. y 15. Cuando hayan entrado en la tierra que Adonai su Elohim les está dando, hayan tomado posesión de ella y estén viviendo allí, ustedes pueden decir: yo quiero tener un rey sobre mí como todas las otras naciones alrededor de mí.
En este evento nombrarán como rey el que Adonai su Elohim escoja. Él debe ser uno de sus hermanos, este rey que nombren sobre ustedes. Les está prohibido nombrar un extranjero sobre ustedes que no sea su hermano. Amén. Amén. Hermanos, independientemente de que en el plan original de Yahweh estaba la idea de que solo Él fuera el rey de Israel, permitió que Israel levantara un rey sobre ellos, ¿verdad? Para el caso de que esto llegara a suceder, estableció como, digamos, un requisito primordial que el rey no debía ser de otra nación, sino debía ser extranjero. Esto nos enseña un principio realmente importante a la hora de establecer un liderazgo, es decir, no se puede poner a atender a asuntos de la fe a alguien que no lo tiene, ¿verdad? El hecho de que hubiera un rey extranjero sobre Israel implicaba una dirección contraria a la fe que se profesaba en el interior de nuestro pueblo. Clarito, ¿no? 16 y 17. Sin embargo, él no adquirirá muchos caballos para sí o hará que el pueblo regrese a Egipto para obtener más caballos, puesto que Adonai les dijo que nunca regresarán por ese camino. Asimismo, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se extravíe, y no adquirirá cantidades excesivas de plata y oro. Estos son versos hermosos, hermanos. Una de las principales características que debe tener un rey es la humildad. ¿No es verdad? La Escritura nos dice en Proverbios 38:9: Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan necesario. Amén. Porque si tengo mucho, puedo negarte y decir, ¿quién es Adonai? Y si soy pobre, puede que robe y así profane el nombre de mi Adonai. Amén. El acumular muchas riquezas, hermanos, podía provocar un desvío en el corazón del rey. Yeshua nos enseña también en Mateo 6:24: Nadie puede ser siervo de dos amos. Odiará al primero y amará al segundo, o despreciará al segundo y será fiel al primero. No puede ser siervo de los dos, Elohim y la riqueza. Riqueza, Amén. mamón, pone ahí entre paréntesis. Entonces es necesario que aclaremos que no es el dinero el problema, sino el amor al dinero, el amor a las posesiones, Así ¿verdad? es. El Rab Shaul también nos muestra en 1 Timoteo 6:10, nos dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y nos dice también que, y codiciándolo algunos, dice que se descarrían de la fe y se traspasan así muchos dolores. Amén. El dinero, realmente, el amor al dinero es la raíz de todos los males, amados. Bien, vamos a continuar la lectura, los versículos 18 al 20. Cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo, de lo que los Kohanim y los levitas usan. Permanecerá con él y él la leerá todos los días, por todo el tiempo de su vida, para que él aprenda a temer a Adonai su Elohim y guarde todas las palabras de esta Torá y estas leyes y las obedezca, para que él no piense que es mejor que sus hermanos y para que no se vuelva a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos de Adonai. De esta forma, él prolongará su propio reino y el de sus hijos en Israel. Amén. Amén. El primer paso en un liderazgo de éxito, entonces, hermanos, es la obediencia Amén. a la Torá. Así es. El rey tenía que ser un erudito en la Torá, como hemos visto al principio, debía leerla y meditar en ella todos los días de su vida. De la misma forma, hermanos, que Yahweh le dijo a Yehoshua, recuérdense a Josué, ¿no? En Josué 1, a partir del verso 8, le decía que este libro de la Torá nunca se aparte de tus labios, le decía, ¿verdad? Sino que lo recites, lo medites de día y de noche. ¿Recuerdan ese verso? Entonces,
El secreto del éxito está, hermanos, en guardar la Torá, y solo obedeciendo la Torá un líder puede ser justo y actuar según la voluntad de Elohim. Amén. Es decir, Amén. se dan cuenta que la Torá es nuestra guía, es nuestro manual de vida, es la luz que debe guiar todos nuestros actos, amados hermanos. Amén. Vamos a cambiar de capítulo, vamos a ir al capítulo 18 y vamos a leer los versos desde el 3 al 5 leeremos. Los Kohanim tendrán el derecho a recibir del pueblo, de aquellos ofreciendo sacrificios, sea buey u oveja, la espaldilla, las papadas y el estómago. También les darán los primeros frutos de su grano, vino nuevo y aceite de oliva, y lo primero de la lana de sus ovejas, porque Adonai su Elohim lo ha escogido a él de todas las tribus de ustedes para que se levante y sirva en el nombre de Adonai, él y sus hijos para siempre. Amén. Entonces vemos que tanto el Kohen, Gadol, el sumo sacerdote, como los Kohanim, los sacerdotes, carecían de heredad porque su heredad era Yahweh. Amén. Por esto Yahweh estableció que las primicias fueran destinadas a ellos, quienes se dedicaban de tiempo completo al servicio a Yahweh. Rab Shaul nos recarga y nos enseña en 1 Corintios 9:14 y dice: así también ordenó al maestro a los que anuncian la buena noticia que vivan de las buenas nuevas, ¿no? De la Besorá. Amén. 6 y 7. Si un leví de uno de sus pueblos en cualquier sitio en Israel donde él vive viene altamente motivado al lugar que Adonai escoja, entonces él servirá allí en el nombre de Adonai su Elohim, así como sus hermanos los levitas que se paran y sirven en el nombre de Adonai. Amén. Entonces vemos que el levita estaba autorizado a servir a Yahweh en el templo, ¿verdad? Es decir, no se circunscribía solo a los que vivían en Jerusalén. No había diferencia alguna entre él y sus hermanos. Entonces, ¿qué vemos acá? Entendemos por este escrito que ante Yahweh, mis amados hermanos, todos somos iguales. Todos aquellos que le servimos. Con la diferencia de que cada uno ha de haber sido puesto en diferentes responsabilidades. A cada uno de nosotros nos da diferentes responsabilidades dentro del cuerpo, ¿verdad? 9. Cuando ustedes entren en la tierra que Adonai su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. Amén. Esto pasa mucho. Es un grave error imitar las prácticas paganas para dedicarlas a Yahweh, mis hermanos. Es decir, no podemos presentar adoración a Elohim según lo que nosotros creemos que le pudiera agradar, ¿verdad? Sino de la manera y con lo que Él ya ha establecido que le agrada. Es decir, no llevaremos al mundo a Yahweh, sin maliciendo o haciendo lo mismo que el mundo hace, ¿verdad? Sino más bien haciendo lo que Yahweh nos ha dicho que hagamos. No tenemos, hermanos, que presentar un mensaje atractivo a los oyentes para que, digamos, causemos en ellos cierta admiración, ¿verdad? Lo que corresponde es mostrar cómo nosotros vivimos lo que Elohim nos ha mandado a través de su Torah. De esta manera, viendo nuestro testimonio personal, nuestro actuar, nuestro hablar, entonces vamos a impactar a muchas personas. Amén. Amén. 12. Porque cualquiera... Ya vamos a ir 12 en realidad, Ya. perdón. Un ratito. Un encantador, uno que consulte fantasmas o espíritus, o uno que practique la necromancia, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai, y a causa de estas abominaciones Adonai su Elohim los está echando de delante de ustedes. Bueno, está hablando de toda la parte de brujerías, ¿no? Entonces vemos en estos versículos anteriores una serie de prácticas de las naciones, ¿verdad? Las cuales Yahweh declara como aborrecibles. Estas prácticas paganas, como dice acá, los tartarots, los magos, ¿no? Y los lectores de las cartas, los brujos, ¿no? Son justamente las causantes
¿no?, de que estas naciones fueran expulsadas de la tierra. Esto serviría entonces como una alerta y advertencia para la nación de Israel para que no cometieran los mismos errores, porque de lo contrario también hubieran recibido las mismas consecuencias. Amén. El 13. Ustedes serán de corazón puro con Adonai su Elohim. Amén. Hermanos, la palabra íntegro, cuando habla de ustedes serán de corazón puro con Adonai, está hablando de integridad, ¿verdad? Íntegro viene del hebreo tamim, que significa sin defecto. Interesante. Entero, integridad, perfección, perfecto, recto y algo muy hermoso, sin tacha. Hermanos, esto nos muestra que la mejor manera de ser íntegro es obedeciendo a la Torá y alejándonos de todas las prácticas paganas que Yahweh de verdad condena, ¿verdad? 14. Porque estas naciones que ustedes están al desposeer escuchan a los agoreros y adivinos, pero a ustedes Adonai su Elohim no les permite hacer esto. Amén. Entonces acá vemos la diferencia entre el pueblo de Elohim y el mundo, ¿verdad? Y es que el mundo depende de la suerte, del azar, de la adivinación, de la hechicería, ¿verdad? Y de otras prácticas aberrantes. Mientras que, como pueblo de Elohim, dependemos solamente de Yahweh. Amén. Entonces, acudir a estas prácticas es abominación a nuestro Abacadosh. Por lo que, aunque muchos lo hagan y les resulte, porque hay, ¿no? Hay gente que hace consulta aquí en Bolivia a los yatiris y ese tipo de brujos. Reciben. Yahweh, nuestro Abba, prohibió hacerlo. Amén. Amén. Y esto también está escrito, vamos un momento a Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 22, los versos 14 y 15. Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, porque tendrán autoridad en el árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Afuera se quedarán los malvados, los que practican la brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos y todos los que engañan y practican el mal. Amén. Amén. (18:15) Adonai levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Amados hermanos, acá vemos una profecía mesiánica. En este versículo, Moshe anuncia, si ven, dan cuenta ustedes, el carácter de Mashiach. Y vemos con este versículo que Yeshua personifica esos tres oficios. Primero, el de profeta, ¿verdad? Ahí se levantará un profeta. El de profeta, él se basa en el hecho de que representa a Yahweh ante el pueblo, es decir, que habla la palabra de Yahweh al pueblo, ¿verdad? Entonces, Yeshua era la Dabar hecha carne. Segundo, el de Kohen Gadol, de sumo sacerdote, también. Se basa en el hecho de que el sumo sacerdote representa al pueblo ante Yahweh, es decir, el que intercede por el pueblo. Yohanan Aleph, 1 de Juan 2:1 nos dice: mis hijitos, dice, ¿no?, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua, HaMashiach, el Sadik, quien ruega al Padre por amor a nosotros. Entonces es un intercesor. 3, el rey, el de rey, el cual se basa en el hecho de que él es el rey de Israel, como lo escribió Lucas, ¿no?, en el capítulo 1, versos 28 al 33. Vamos a leer eso. Lucas 1, versos 28 al 33.
Acercándose a ella, el malaj dijo: Shalom, mujer favorecida, Adonai está contigo. Ella estaba profundamente asustada por sus palabras y estaba perpleja pensando qué significaría este saludo. El malaj le dijo: no tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida por Adonai. Pues he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Él será grande, será llamado el hijo de Ha Elión. Adonai Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Amén. Gloria Amén. a nuestro rey Yeshua, ¿verdad? Sí. Amén. Bien, volvamos a la lectura y versos 18 y 19 del capítulo 18 de Devarim. Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuentas a mí. Amén. Hermanos, una de las características del ministerio profético de Yeshua estaba en el hablar la Torah de Yahweh, pero de manera completa, íntegra, ¿verdad? Uh-huh. Y él mismo lo confirmó. Veamos, Yohanan, Juan 14 del 8 al 10. Filipos le dijo: Adón, muéstranos al Padre y es suficiente para nosotros. Yeshua le respondió: he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces. Filipo, quien me ha visto al Padre. Como dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que estoy dentro de mi Padre y mi Padre dentro de mí? Amén. Las palabras que estoy hablando no las estoy hablando de mí mismo, sino mi Padre que habita dentro de mí. Él hace estas obras. Amén, hermanos. Entonces vemos acá, apreciamos que Yeshua es Yahweh, ¿verdad? Y las palabras que habla son las mismas. Las mismas que había hablado a Moshe en la Torah. Entonces, ¿cómo entonces podemos decir puede decir más bien la religión tradicional que Yeshua trajo una nueva ley, una nueva Torah? No. Cuán delicado, hermanos, es hacer caso omiso de las palabras de Yeshua, puesto que Yahweh le va a pedir cuentas a aquellas personas, ¿verdad? Yeshua dice en Yohanan, vamos a continuar, 14, 12, me voy 2 capítulos antes, en los versos 47 y 48. Debería haber seleccionado directamente. Ok, 47 y 48. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque he venido no para juzgar al mundo, sino a dar vida al mundo. Quien me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado los juzgará en el día final. Amén. Entonces, ¿por qué seremos condenados por hacer caso omiso a las palabras de Yeshua? Él mismo, hermanos, nos dice en Yohanan 14, 23 al 24, veremos. 14, 23 al 24. Pero el que no me ama, Yeshua, 23, 24. Yeshua le respondió: el que me ama guarda mi palabra, o sea, mi Torah, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y nosotros haremos nuestro hogar dentro de él. Pero el que no me ama no guarda mi palabra, no guarda mi Torah, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amén, hermano. Amén. Continuamos con la lectura. 18:20. Pero si un profeta presuntuosamente habla unas palabras en mi nombre, la cual yo no le ordené decir,
o si él habla en mi nombre de otros dioses, entonces ese profeta tiene que morir. Amén. Existen 3 alertas, hermanos, en este verso que conducen a la muerte, ¿no? O sea, que primero es aquel que presuma ser profeta sin ser llamado a tal ministerio. Segundo, aquel que siendo profeta hable lo que no le fue dicho que hable. Es decir, que dé un mensaje que Yahweh no le ha mandado dar, y además que no esté en correspondencia con la Torah. Y 3, es aquel que profetice en nombre de otras deidades. Amén. Amén. 21 y 22. Ustedes estarán pensando, ¿cómo vamos a saber si una palabra no ha sido hablada por Adonai? Cuando un profeta hable en el nombre de Adonai y las predicciones no se hagan realidad, esto es, la palabra no es cumplida. Entonces Adonai no habló esa palabra. El profeta que le dijo habló presuntuosamente. No tienen nada que temer de él. Bien, hermanos, fíjense, la mejor manera de demostrar si el profeta habla en nombre de Yahweh es justamente que este profeta tenga el respaldo de Yahweh. Es decir, si habla en nombre de Elohim, entonces su mensaje se va a cumplir. De lo contrario, habría hablado por su propia opinión, ¿verdad? O sea, su propio charque, como decimos acá en Bolivia. Entonces, Yahweh siempre respalda su palabra. Amén. Capítulo 19, verso 14. Ustedes lean los anteriores, me voy a ir hasta el versículo 14. Ustedes no moverán los marcadores de los límites de la propiedad de su vecino, del lugar que fueron puestos hace tiempo, en la herencia que pronto será de ustedes, en la tierra que Adonai su Elohim les está dando para poseer. Amén. Amén. Hermanos, el tomar lo que no es nuestro es considerado como robo en la Torah. Eso también aplica a las tierras o territorios de los demás. En este caso específico no se trata solo de robar un pedazo de tierra a un hermano, sino que el robo se está haciendo a Yahweh mismo, puesto que toda la tierra de Israel es de él, ¿verdad? Y él es quien la da a sus hijos para que las posean. Entonces nosotros no podemos, vemos acá que no podían marcar, digamos, los ¿cómo se llaman esos que ponen en los terrenos antes de ser embardados? Manchones, Estacas. ¿no? Estacas, ¿no? No se puede hacer eso. 15 al 20. Un testigo solamente no será suficiente para condenar a una persona de ninguna ofensa o pecado de cualquier tipo. El asunto será establecido solo si hay 2 o 3 testigos testificando contra él. Si un testigo malicioso viene al frente y da falso testimonio contra alguien, entonces ambos hombres envueltos en la controversia se presentarán delante de Adonai, delante de los Kohanim y los jueces en oficio en ese momento. Los jueces investigarán cuidadosamente. Si ellos encuentran que el testigo está mintiendo y ha dado falso testimonio contra su hermano, ustedes tienen que hacerle a él lo que él tenía intenciones de hacer a su hermano. De esta forma ustedes pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Aquellos que queden oirán acerca de ello, tendrán temor y no cometerán más tal perversidad entre ustedes. Amados hermanos, una de las 10 palabras es no dar falso testimonio o mentir, ¿verdad? Menos contra nuestro prójimo. En caso de que se demuestre que una persona incurre en esta falsa, es decir, de dar un falso testimonio, entonces se le aplicará la sentencia que le iba a tocar al acusado, en caso de que fuese encontrado culpable. Qué interesante. 21. No muestren ninguna piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Wow. Este versículo ha sido por mucho, pero mucho tiempo sacado de su contexto. Este mandamiento ha sido dado a los jueces para que actúen justamente. El principio de restitución se basa en este versículo, hermanos, lo cual garantiza que el pago sea conforme a la deuda. Es decir, en otras palabras, según el delito, va a ser la sentencia. Ni más, ni menos. Amén. Muy bien, cambiamos el versículo del 1 al 4. Capítulo 20, versos 1 al 4.
Cuando salgan a pelear contra sus enemigos y vean caballos, carruajes y una fuerza mayor que la de ustedes, no tendrán temor de ellos, porque Adonai su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, ya está con ustedes. Cuando estén al ir a la batalla, el Cohen vendrá delante y se dirigirá al pueblo. Él debe decirles: escuche Israel, ustedes están al ir a la batalla contra sus enemigos. Que el corazón de ustedes no desmaye y no tengan temor, no estén alarmados ni asustados por ellos, porque Adonai, su Elohim, va con ustedes para pelear de su parte contra sus enemigos. Amén. Y para darles la Amén. victoria. Estos versículos, hermanos, muestran algunas verdades importantes. Primero es el hecho de que cuando se levanta guerra contra el pueblo de Elohim, este es de carácter espiritual. Y segundo es que Yahweh es el que nos da la victoria. Y esto lo corrobora la escritura, hermanos. En Mishle 21:31 dice: un caballo puede estar preparado para el día de la batalla, pero la victoria viene ¿de quién? De Yahweh. Amén. 5-7. Entonces los oficiales hablarán a los soldados. Ellos dirán: ¿hay algún hombre aquí que haya edificado una casa nueva, pero todavía no la ha dedicado? Él debe regresar a casa ahora. De lo contrario, él puede morir peleando y otro hombre la dedicará. ¿Hay algún hombre aquí que haya plantado una viña, pero que todavía no haya hecho uso de su fruto? Él debe regresar a casa. De lo contrario, él puede morir peleando y otro hombre la usará. Amén. ¿Hay algún hombre aquí que esté comprometido para casamiento con una mujer, pero todavía no se ha casado con ella? Él debe regresar a casa. De lo contrario, él puede morir peleando y otro hombre se casará con ella. Amén, hermanos. Estos tres casos específicos se establecen entonces para que un varón israelita pueda ser exonerado de sus deberes militares. Y se hace esto por dos razones específicas. Primero es para que puedan disfrutar del resultado de su trabajo, así como del matrimonio, ¿verdad? Y también para que estén completamente concentrados en la batalla. El comentario de la Torah para este versículo dice que los tres hombres mencionados acá deben dejar el campo de batalla por una razón más práctica. Es decir, su mente va a estar en su casa, su viña o su novia, y van a carecer de voluntad para pelear. ¡Qué maravilloso! Amén. 8. Los oficiales entonces añadirán a lo que han dicho a los soldados: ¿hay algún hombre aquí que tenga temor o que su corazón desmaye? Él debe regresar a casa, de lo contrario su temor puede desmoralizar a sus compañeros también. Hermanos, el miedo es, en resumen, la falta de confianza en las promesas de Yahweh. El miedo es pecado y el pecado contamina a los demás. La razón por la cual se ordenaba salir a los miedosos era porque podían hacer que los demás, como vemos en el versículo, sintieran temor, ¿no? Entonces, si hacemos un ejercicio de reemplazar el miedo por el amor, la escritura nos dice en 1 de Juan 4:18, ¿no? A ver, iremos ahí. 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Amén. Entonces, capítulo 20, versos del 16 al 18. En cuanto a los pueblos de estas naciones que Adonai su Elohim les está dando como su herencia, no permitirán que nada que respire viva. Antes bien, los destruirán por completo. Los hititas, los emoritas, los kenanitas, los perisi, los givi, los yabusi, como Adonai su Elohim les ha ordenado, para que ellos no les enseñen a seguir sus prácticas abominables. Amén. Entonces vemos acá que el pecado debe ser cortado de raíz, ¿verdad? De lo contrario, existiría la posibilidad de que se contamine
al resto de las personas, ¿verdad? Amén. Amén. Y vamos a ir al capítulo 21 y vamos a leer el verso 8. Ustedes terminen de leer los anteriores, por favor. Adonai, sé misericordioso hacia tu pueblo Israel, a quien redimiste. No permitas que sangre inocente sea derramada entre tu pueblo Israel, y ellos serán expiados para este derramamiento de sangre. Amén. Amén. Cuando ustedes leen los versículos anteriores, van a ver que se trata del caso de que alguien haya sido encontrado muerto y no se sepa quién lo mató. Este hecho hace que la culpa caiga sobre toda la nación, por lo que los sacerdotes deberán hacer un sacrificio expiatorio por esta culpa. Esto, hermanos, nos enseña un principio muy importante, y es el hecho de que como comunidad somos responsables de los demás. Amén. No somos islas, somos una comunidad. Cualquier falta que alguien en la comunidad cometa podría afectar al resto de la misma, ¿verdad? Por lo que tenemos que ser muy cautelosos y precavidos. En ocasiones, amados hermanos, pensamos que nuestros pecados nos afectan solamente a nosotros, pero la realidad es que también afectan a los que nos rodean, particularmente nuestra familia, nuestros hijos y nuestros familiares cercanos, ¿verdad? Así Amados hermanos, con este versículo habríamos terminado de leer la porción número 48, Shoftim, jueces, de este séptimo día. Estamos muy agradecidos con nuestro Abacadosh que nos ha permitido reunirnos hoy. Le pedimos que nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar el siguiente séptimo día a la misma hora para poder continuar con la lectura y estudio de su maravillosa Torah, mis amados hermanos. Será con nosotros, si Él lo permite, hasta el siguiente Shabbat, donde tenemos la oportunidad de estar nuevamente juntos. Esa hermosa bendición de poder llegar a ustedes a través de este medio virtual. Entonces, amados hermanos, Shavua Tov, y que Yahweh los bendiga, que su Torah sea la luz que guíe su caminar durante toda esta semana. Amén. Baruch Hashem. Amén.